gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Semana 21.2. En esta ocasión seguiremos hablando acerca de la importancia de los planes internos de protección civil, un tema del que ya hemos venido hablando en nuestra edición pasada. ¿Por qué es importante conocer los planes de protección civil? Recuerda que recientemente en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó una reforma a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Por supuesto, de esto estaremos hablando, ya que todos necesitamos conocer la información. ¿Por qué? Porque acudimos a cines, a plazas, a centros comerciales, a instituciones públicas y prácticamente en cualquiera de ellos se puede presentar alguna contrariedad que nos implica el conocer los planes de protección civil. Incluso si nosotros queremos abrir un nuevo negocio, también debemos informarnos al respecto. De esto conversamos con el diputado Héctor Barrera Marmolejo, quien preside la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. Quédese con nosotros, aquí comienza Semana 21.2. En unos días más estaremos conmemorando el Día del Trabajo, es decir, el próximo 1 de mayo. Incluso ahí también se ve cómo se aplican los planes de protección civil para garantizar la seguridad de los asistentes a los festejos que se ven relacionados con la fecha o incluso las marchas o desfiles que se realizan por parte de algunos sindicatos. La percepción de la fecha ha cambiado no solo para los capitalinos, incluso también los festejos en torno a la misma. Hoy en día, ¿qué tan complicado es conseguir un trabajo? ¿Cuántas vacantes hay allá afuera que no han sido ocupadas y cuántos perfiles que han sido rechazados? Es momento de que vayamos con mi compañero Antonio Vázquez, que sale a las calles de la Ciudad de México para preguntarles a ustedes su opinión acerca de este tema que hay que conmemorar el día 1 de mayo. Como bien sabemos, el Día del Trabajo es una fecha muy importante, ya que se celebra en todo el mundo como un homenaje a los trabajadores y un recordatorio de los derechos laborales y de las luchas que se han llevado a cabo para exigir empleos dignos. Gracias a esto, hoy podemos exigir no trabajar por más de 8 horas o al menos tener un día de descanso. En México se conmemora cada 1 de mayo desde hace más de 100 años y las y los mexicanos tenemos derechos laborales que son reconocidos desde entonces en nuestra Constitución. Pero la gente se acuerda de la razón por la cual es festivo este 1 de mayo. Muchos ya les da igual, ¿eh? Otros, desafortunadamente, no cuentan con sus derechos o no son del todo respetados. ¿Se acuerdan de los derechos que tienen como trabajadores o saben cuál es el artículo que respaldan los derechos en el trabajo? Queremos conocer las diferentes perspectivas de la gente capitalina sobre esta fecha tan relevante. Y estas son sus opiniones. Y esto nos cuenta la gente en las calles de la ciudad. Es el 127. Tal vez ciertas actividades de meditación, ese tipo de rubro que nunca... ¿Medicamental o algo así? Sí, considero que es importante. No me acuerdo, la verdad. Por acá, ¿tú te acuerdas? No, es el 123. Inciso, los que acaban de reformar apenas. Sí. A trabajar las horas laborales. ¿Cuántas? 8? No, Ajá. sí son 8, ¿no? ¿Sí son 8? 8. Prestaciones, ¿Qué más? prestaciones y seguro social y una liquidación bien. Cierto tiempo de trabajo y unos días para descanso. ¿Cuántos días, cuántas horas? Bueno, dependiendo en el empleo que estés, unos descansamos 2 días, otros tienen derecho a descansar un día. Bueno, entre uno de ellos es el actual, ¿no? De las vacaciones, que tenemos derecho a 12 días de vacaciones. Generalizado, ya no es como antes, que unos tenían derecho, otros no, ya es en general. A la seguridad social, a la atención médica gratuita. Bueno, las prestaciones que tenemos por ley, aparte de las vacaciones, pero tenemos préstamos de automóvil, de casa, tenemos días a sueldo, de compensación. ¿Qué más tenemos? El derecho al Infonavit, al Seguro Social. Tener días de vacaciones pagados. Ok, ¿tú, amiga? Contar con seguro social, que nos dé la prestación de tener seguro social. ¿Otro? Tener un día de descanso, trabajar en un lugar seguro, que en cuanto a estructuras y todo eso. Máximo de 8 horas.
Un máximo de 8 horas. Algo que acabo de aprender en mi diplomado, que quiero que todos sepan, es que depende la hora a la que trabajes, puedes trabajar más o menos horas. Si trabajas más horas después de cierta hora del día, me parece que son las 6 de la tarde, si trabajas más de 3 horas y media después de las 6 de la tarde, 6, 7, tienes derecho a trabajar 1 hora menos. Que estemos bien informados, que cada trabajador se tome la obligación de informarse cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones para poder defenderlas y exigirlas o pedirlas. Las empresas lo que deberían de hacer las empresas en general es ver la capacidad de los que van a emplear, que les guste lo que van a hacer, y si no, capacitarlos, darles la oportunidad. A lo mejor mucha gente no tiene niveles altos de estudio, pero es gente muy inteligente, muy creativa. Yo creo que empezar a valorar todos esos aspectos y darle más oportunidad a la gente que trae ganas de salir adelante y que tiene muchas ganas de trabajar, y sobre todo a los jóvenes, incentivarlos para que hagan más cosas dentro de las empresas. Un seguro más completo, o sea, creo que el IMSS es bueno, pero por la lentitud que tiene, creo que deberíamos tener acceso a un seguro más completo. He escuchado mucho que en China, por ejemplo, las condiciones de trabajo que se tienen son mejores gracias a las jornadas laborales. Entonces yo creo que motivar bien a tu trabajador siempre va a hacer que trabaje bien para ti. Pues considero que es muy importante la parte mental, no sé, tal vez ciertas actividades de meditación. Oigan, qué importante los logros que conmemoran el Día del Trabajo para la vida cotidiana de la sociedad, pero aún no es suficiente, falta mucho que mejorar y muchas cosas más que exigir. Ya lo decíamos, trabajar un máximo de 8 horas, contar con descanso, igualdad de trato, en fin, el conocer nuestros derechos como trabajadores nos permite exigir un mejor trato, mejorar las condiciones y buscar tener una mejor calidad de vida a la par de contar con empleos dignos, o al menos buscar que así sea, teniendo como garantía lo que marca la Constitución en el artículo 123. De este día y de los derechos laborales seguiremos hablando más adelante. Ya les llevaré más opiniones de la gente en las calles de la ciudad, pero por ahora es momento de regresar a semana 21.2. Gracias a ustedes por los comentarios que nos regalan acerca del tema que presentamos en esta ocasión en Semana 21.2, el entorno laboral para la Ciudad de México y cuáles serían esos retos importantes a asumir. Ahora, volvamos al tema de protección civil, porque recordarán que hace unos días se aprobó una reforma en el Congreso de la Ciudad de México. De esto platicamos con el diputado Héctor Barrera Marmolejo, quien preside la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, sobre la simplificación de trámites. Antes de ir a la charla, les presentamos parte de su trayectoria en la siguiente semblanza. Gracias por continuar con nosotros en Semana 21.2. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa los temas importantes que se han trabajado en el Congreso de la Ciudad de México, y en esta ocasión me da mucho gusto poder conversar con el diputado Héctor Barrera Marmolejo, quien preside la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos en el Congreso capitalino. Gracias, Un diputado. gusto platicar con ustedes sobre los trabajos que hay en la comisión. Sin duda alguna, y el tema por demás importante, la protección civil, usted que ha venido impulsando el trabajo tanto de las iniciativas y dictaminar, por supuesto, lo que llega a su comisión. ¿Cómo vamos en este sentido? Pues bien, hemos hecho las sesiones ordinarias en la comisión, hemos dictaminado varios asuntos. La principal dictaminación que hicimos hace algunas semanas fue la iniciativa que presenta la jefa de gobierno, en donde, si bien es cierto, nosotros referíamos que había algunas inconsistencias de forma, hicimos varias observaciones a la iniciativa presentada, sobre todo en aquellos temas en donde indicamos que no se puede poner en riesgo a las personas por la simplificación de trámites.
Sí es importante, sin lugar a dudas, el hecho de que los trámites sean más ágiles, más rápidos, pero no podemos dejar de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los capitalinos. Entonces, por eso nosotros generamos estas observaciones y las hicimos visibles, obviamente, en el pleno, en la discusión de esta iniciativa. ¿Qué es lo que trae la iniciativa a grandes rasgos? Que trae, que no traía y que nosotros le hicimos alguna modificación o algunas observaciones. Primero, los programas internos de protección civil van a ser registrados a través de una plataforma. En esta plataforma se registran en una plataforma del gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Esto viene a evitar el tema de la corrupción que pudiese haber en algunas alcaldías. Obvio, lo que nosotros observábamos es que va en muchas ocasiones en contra del espíritu de la Constitución, que habla de la descentralización. Vuelve a centralizar un poquito o vuelve a centralizar el poder o viene a centralizar las definiciones o decisiones. Sí simplifica trámites y nos olvidamos un poquito de las carpetas y todo este tipo de situaciones. No traía la iniciativa el que en los establecimientos mercantiles de bajo impacto trajeran o tuvieran o contaran con un extinguidor. Tienen que contar con un extinguidor para su propia seguridad interna y de la gente que acude a estos negocios. Otro de los temas que no consideraban en la iniciativa es el seguro de gastos para los vecinos colindantes en una obra o construcción tipo B. Esto era algo muy delicado porque sabemos que siempre que hay una edificación o una construcción, en muchas ocasiones se afecta o se daña a los vecinos colindantes. Entonces, los inmobiliarios, las empresas inmobiliarias, pues obviamente tienen que tener esta póliza de seguro que garantice el patrimonio de los vecinos colindantes. No venía en la iniciativa o no venía bajo este esquema y logramos que a través pues, del diálogo, de la concertación, de la voluntad de todos los grupos parlamentarios se pudiese retroalimentar el dictamen. Creo que esto es importante señalarlo. También en tiendas de autoservicio no había o querían que no era obligatorio el tener un paramédico. Obviamente quien acude a una tienda de autoservicio, pues siempre sabemos que en estos espacios, pues que confluye mucha gente, pues siempre hay algún riesgo para tratar de atender una situación de salud que se pueda presentar. No venían en la iniciativa y a través de esta concertación o voluntad política logramos que en el dictamen pues ya se estipulara. Otro de los temas, vuelvo a lo mismo, el tema de los programas especiales, que también ya son a través de la plataforma, en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y resta o disminuye de atribuciones a las 16 alcaldías, cuando son como el gobierno inmediato para observar cualquier situación en estos espacios o donde se requiera un programa especial de protección civil. Obviamente también se amplían los periodos de vigencia en los programas internos, que esto era algo que solicitaban mucho por los costos que tienen los propios programas para la iniciativa privada o para incluso pues, el sector público, que los espacios públicos también necesitan contar con su programa interno de protección civil y que tiene un costo y que hay un arancel y que van a resolver a través de un cuestionario pues el tema de riesgos. Es una iniciativa que ya avanzó, es una iniciativa que sí tiene algunas inconsistencias y observaciones como lo hicimos desde la comisión en un inicio, porque platicamos con varios especialistas en el tema,
pero que al final del día ya transitó, pues siempre pensando como aliados de la iniciativa privada en la generación de empleos y en la inversión y sobre todo en la reactivación económica, que es algo fundamental, es algo trascendental. La iniciativa privada viene de un problema complicado como lo fue la pandemia global y que en la Ciudad de México, pues dado que no se dieron las mejores estrategias para disminuir los contagios o los casos de COVID o las muertes por COVID, los empresarios o los que tenían una pequeña empresa tuvieron que cerrar las cortinas. Miles de empresas cerraron las cortinas. Entonces ahora, de alguna manera, se tiene que simplificar los trámites para que ellos puedan reactivar la economía, invertir, generar fuentes de empleo, fuentes de ingreso. Creo que es importante para que en la ciudad, si a la ciudad le va bien, pues a todos nos va bien, sin menoscabo, sin no dejar a un lado la seguridad de todos y cada uno de los capitalinos. Bien, lo dice, y mire que este tema de la simplificación de trámites ya lo hemos platicado con algunos de sus compañeros y compañeras diputadas porque se correlacionan otras comisiones, claro. Por ejemplo la de Desarrollo Económico o incluso la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, es decir, no son iniciativas aisladas y el trabajo que se realiza desde el Congreso impacta a muchos sectores. La protección civil es fundamental, dadas las circunstancias que hemos vivido, particularmente por los sismos, ¿no?, que ya tenemos registro de ello, y que es muy importante que la gente entienda también que las iniciativas llegan, pasan a las comisiones y ahí todos aquellos puntos que se pueden perfeccionar es lo que realizan. No es decirle no a la iniciativa, sino es encontrar un camino alternativo que pueda dar un mejor resultado. Pues claro que sí, lo importante es legislar en favor de los habitantes de la Ciudad de México y todas las propuestas, independientemente de qué grupo parlamentario las haga, si beneficia a los habitantes de la ciudad, pues obviamente una vez que discutamos la iniciativa en la comisión, desde la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, ha habido absoluta pluralidad, integridad y apertura siempre para el diálogo y siempre para la retroalimentación en las iniciativas que nos son turnadas. Ahorita tenemos varias iniciativas turnadas, en breve vamos a hacer una sesión ordinaria para poder sacar algunos dictámenes y también para sacar la medalla al mérito Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos 2022, que ya hubo bastantes personas con un currículum amplio que se han registrado y que obviamente vamos a hacerles la entrega de la presea en las próximas sesiones. Sin duda alguna, para quienes nos ven en casa es importante que sepan que además del trabajo que realizan las y los diputados del Congreso de legislar, de reformar las leyes, también están estos reconocimientos que son sumamente importantes porque ya en ocasiones anteriores, diputado, lo hemos escuchado, la aliciente que representa para ellos que se reconozca su labor porque ponen en riesgo prácticamente su propia vida por salvar a otros. Pues en lugar de es importante, es básico el reconocer al ser humano, a la persona que ha dedicado su vida a capacitarse, a profesionalizarse, a generar la cultura de la resiliencia para estar a la altura de las necesidades, para estar a la altura de la atención de las emergencias. Tú lo dijiste hace un momento, vivimos en una zona difícil, complicada, en que lo único seguro es que pues, va a volver a temblar, pareciera ya como algo difícil de creer que el mismo día que se va a hacer el simulacro haya un sismo. Así es. En el del 19, hace casi un año lo vivimos, sí, el 19 de septiembre, y ahora lo volvemos a vivir en este simulacro a nivel nacional, que eso también te lo comparto. Nosotros legislamos para que los simulacros fueran obligatorios, hacer simulacros en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues tenemos que fomentar la cultura de la resiliencia. Hay mucha gente que no vivió el sismo del 85, pero que les tocó el del 2017. Pero te puedo asegurar que antes del 2017 los simulacros los agarramos pues de vacilada.
o los agarraban, no habían visto la dimensión, el daño, la catástrofe que genera un movimiento telúrico. Sí. El hecho de que sacuda la tierra, las entrañas de la tierra, y daño afecte el patrimonio o se pierdan vidas, no era algo con lo que estaban familiarizados las nuevas generaciones. Entonces, ahora que ven lo devastador que puede ser un sismo, pues te lo puedo garantizar que los simulacros tienen mucho sentido para poder desalojar un inmueble, un recinto, como en el que nos encontramos ahorita, de forma ágil y sin poner en riesgo a las personas. Entonces creo que esos ejercicios son muy buenos. Yo veo a los compañeros de resguardo de aquí del Congreso de la ciudad, que son gente que se prepara, se capacita, se documenta, y ojalá pues, se les dote de lo mínimo necesario para que puedan cumplir con esta función. Y vimos cómo ellos estuvieron guiando a través de las diferentes salidas al área de seguridad. Creo que obviamente siempre hay un abanico de oportunidades, claro. Y yo hice algunas observaciones dentro de la óptica de la protección civil, porque te vas familiarizando con la materia, aunque no seas experto, te vas familiarizando con la materia y sobre todo siempre pensando en la atención de emergencias y en la atención y fomento a la cultura de la resiliencia. Por ejemplo, ahora también lo que nosotros generamos es el Consejo de Resiliencia a través de la última reforma. Ya se instaló en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y eso es importante, que las nuevas generaciones sepan qué hacer, cómo actuar, a dónde conducirse antes, durante y después de un sismo. No solamente un sismo, una inundación, un cortocircuito, un incendio, una explosión. Creo que tenemos que estar siempre capacitados, siempre preparados y saber cómo conducirnos para salvaguardar nuestra integridad y la integridad de los demás. No caer en pánico, no correr, no empujar, ¿no? Diputado, permítame interrumpirlo, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para platicar acerca de la medalla y también de este tema tan importante como lo es los simulacros y un debate que se ha dado por ahí en las redes sociales. Mientras tanto, le ofrezco la primera parte de este resumen que nos trae mi compañero Germán Martínez y lo que se aprobó en días recientes en el Congreso de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Semana 21.2? Yo soy Germán Martínez y como cada semana les presento la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. El diputado Jesús Esma Suárez impulsó una reforma a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México a fin de crear zonas de resguardo temporal donde se brinda auxilio, protección y amparo a los animales de compañía rescatados en situación de calle. Esma Suárez explicó que estos espacios estarán a cargo de las alcaldías en el que podrán brindar dichos servicios a los animales hasta por 60 días naturales mientras se determina el sitio en el que deberán permanecer hasta su adopción, que pueden ser refugios públicos o privados. El legislador detalló que su propuesta también busca que el personal de las alcaldías realice recorridos en su demarcación para rescatar a los animales de la vía pública y los lleve a estas zonas de resguardo temporal a su cargo, en donde se auxilien de las clínicas veterinarias públicas para su esterilización y atención médica. La diputada Elizabeth Mateos propuso tipificar el desperdicio de agua potable como un delito contra el medio ambiente al imponer de 1 a 5 años de prisión. Al presentar su propuesta, la legisladora dijo que si bien existen sanciones administrativas respecto al desperdicio del agua, ante los cambios de paradigma, el cambio climático y la imperante necesidad de proteger el medio ambiente, dichas medidas ya no resultan suficientes, por lo que es necesario tipificar ahora el desperdicio de agua como un delito, para que de esa manera las autoridades puedan sancionar de forma contundente una actividad que se ha venido agravando con el paso de los años y que puede afectar a todos los seres vivos de este planeta, ante una posible escasez de agua por la falta de conciencia de los humanos ante el uso de dicho recurso. La propuesta será analizada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó diversas reformas a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra Capitalina, que de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, Tania Larios Pérez, ayudarán a combatir el cambio climático. Durante la presentación del dictamen, la legisladora explicó que el documento aprobado por el Pleno recoge el análisis de 4 iniciativas y detalló que las reformas tienen por objeto establecer la generación de acciones para combatir el cambio climático,
así como cuidar los ecosistemas al crear más jardines polinizadores, incentivar el uso de energías limpias, generar incentivos para el sector agrícola en la Ciudad de México e impulsar la prevención y el control de la contaminación lumínica en la capital. Larios Pérez aseguró que las reformas aprobadas por el Pleno coadyuvan a garantizar un marco jurídico medioambiental que proteja y promueva la transición a las energías limpias, pero sobre todo que reconozca deudas históricas, así como garantizar la protección de los actores que son fundamentales para nuestra vida. Hasta aquí la primera parte de la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nosotros regresamos en un momento. Estamos de regreso en Semana 21.2. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando del 1 de mayo, Día del Trabajo y todo aquello que se va a envolver en torno a la conmemoración de esta fecha que es sumamente importante para el sector laboral. En la Ciudad de México ubicamos a la Cooperativa de Cronistas Populares de la capital del país, que es un claro ejemplo del trabajo colaborativo, de la labor social y de los esfuerzos que en conjunto han creado con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la capital del país. Mi compañera Marina Estrada nos presenta los detalles en el siguiente reportaje. Este mercado fue una fábrica de cartón alguna vez, una gran fábrica de cartón que tenía una gran chicharra que despertaba a las 6 de la mañana a toda esta parte de la colonia obrera. Ella es María Rosario Cardoso, escritora, actriz, bailarina, directora de teatro, coreógrafa, cartonera, ayudante de escultor y fundadora junto con Julio Tobón de la Cooperativa de Cronistas Populares de la Ciudad de México. Una cooperativa de carácter artístico y cultural integrada actualmente por 9 personas que comparte un espacio de trabajo en el mercado del pequeño comercio en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde hace más de 3 décadas, comenzó a hacer crónica de manera empírica y otras actividades culturales en las colonias Tepito y Peralvillo. A partir del 2021, el grupo se constituyó formalmente como cooperativa que ofrece diversos productos y servicios. Es la crónica, levantamiento de memoria histórica de pueblos, barrios y colonias. Después, pues la cartonería, máscaras de carnaval, cosas a pedido, antifaces y más. También lo que tenemos son talleres literarios. Tenemos aquí algunos productos. También tenemos libros. Tenemos 9 libros, pero se nos hace más accesible para la comunidad, pues las revistas. Desde sus inicios hasta hoy, han recolectado decenas de testimonios de pobladores de diversas calles, colonias y pueblos, a lo que han sumado trabajos de investigación, de manera que ahora tienen en su acervo documentos históricos sobre fundaciones de colonias, barrios y mercados, con el que buscan hacer un archivo propio y abrirlo a la gente para que conozca más de su historia y fomentar así el arraigo. Pues tenemos del mercado del pequeño comercio, tenemos del mercado Beethoven y también del mercado Abelardo Rodríguez. La mayoría tenemos de Cuauhtémoc, por ejemplo, La Obrera, Algarín, Exhipódromo de Peralvillo, Tepito, y también tenemos algunas de Azcapotzalco. Actualmente ofrecen 16 recorridos que tienen un costo de 30 pesos por persona, entre ellos una visita a las cañadas de la segunda sección del bosque de Chapultepec. Pues en la segunda sección de Chapultepec hay una sola jardinera que tiene luciérnagas, está muy cerca del centro. Pero bueno, como ya salen de noche, nada más están en temporada de lluvias, pues muy poca gente sabe. Tenemos una ruta pues que va por toda la segunda sección de Chapultepec, a veces agarramos las barrancas. Nos gustan mucho los barrios mágicos de Iztacalco, que están preciosos. Es como una combinación de Mixquic con Coyoacán. También tenemos una ruta de lugares embrujados, pero de toda la Ciudad de México. Esa también la estuvimos recopilando sobre territorio. Parte de sus actividades es formar nuevos cronistas como Beatriz Calderón, quien además es maquillista de la cooperativa y cuyo trabajo es dar contexto y vivacidad a las crónicas. Mi participación con los cronistas como maquillista es darles esa caracterización en fechas importantes como Día de Muertos.
Asimismo, realizan ofrendas monumentales, ya que en 1999 elaboraron la primera ofrenda de muertos colocada en el Zócalo. Igualmente brindan servicios de escenografías. Le decimos Dieguito porque es parte de los modelos que hicimos para la película Frida de Julie Taymor, donde participó nuestra compatriota Salma Hayek. Pues nos quedamos con muchos de estos, porque de hecho lo que les interesaba a ellos era ver el trabajo y pues se quedaron con todos los grandes. Ellos salieron casi toda la película. Ahorita estamos haciendo un stop motion, pero de parte de la cooperativa. Y pues se va a sacar con el apoyo de la Secretaría del Trabajo. Un stop motion con calaveras. Este año decidieron acercarse a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, que tiene un programa de economía social y solidaria. El maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, titular de esta dependencia, explica que como parte de esta estrategia se cuenta con 3 subprogramas. Uno es el de fomento para quienes deciden emprender una cooperativa y en el que se da un apoyo directo de 80,000 pesos. No es un crédito, aclara, sino un capital semilla. El segundo subprograma es para fortalecer a las cooperativas que ya existen. En el caso del subprograma Fortalecimiento, pues tiene como objetivo central brindar un acompañamiento y un apoyo para quienes deciden tener un avance en la integración de su cooperativa de por lo menos 8 personas que la integren y contar con ello con 120,000 pesos también como capital directo al fortalecimiento de sus actividades para herramienta, para materia prima y bueno, para las actividades que realiza cada una de las cooperativas. El tercer subprograma es Impulso Popular para cooperativas de entre 50 y 100 personas. Pero no solo se trata de apoyos económicos, también de transferencia de conocimientos, capacitación en trámites, temas contables, fiscales y de seguridad social. Tener la posibilidad de contar con herramientas técnicas que les faciliten el diseño de marca, que les faciliten la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, el marketing digital. Cursos, difusión. Acabamos de tomar un curso de marketing cultural. Vamos a tomar el de contabilidad, porque sí es muy importante cuando hay dinero de por medio tener las cuentas claras, tener porcentajes justos. Nos hicimos de fotocopiadoras a color para tabloide y doble carta, para blanco y negro, de una máquina de coser, de micrófonos, de una buena cámara, de un tripié. Los cursos de capacitación son permanentes, es un modelo de escuela de economía social y solidaria. Este modelo de escuela pues lo desarrollamos en colaboración con la OIT y con otras dependencias u organismos internacionales que nos han ayudado a transferir conocimientos. A mí me interesa tomar mucho el de inglés. A la Secretaría le interesa que pues exportemos, que nos comuniquemos, ¿verdad?, lo más que podamos con clientes en el extranjero. De acuerdo con el secretario de Trabajo, en 2022 se pusieron en marcha 951 cooperativas nuevas en el subprograma de fomento y 471 se sumaron al subprograma de fortalecimiento. Para este año, la convocatoria ya está abierta. Hay una oportunidad de más de 180 cooperativas de fomento y hay más de 700 cooperativas de fortalecimiento. Así, con un monto de 150 millones de pesos se brindan apoyos a quienes busquen organizarse en cooperativas como fuentes de empleo. Más de 9,000 personas forman parte de esta posibilidad de acceder a el programa de economía social y solidaria del año 2023. El trabajo colaborativo, el compartir los conocimientos y las utilidades que éste genera, ese espíritu solidario es sin duda la esencia y el valor de las cooperativas. Ha sido el compañerismo, el aprender a trabajar, dando cada quien sus conocimientos, compartiéndolos, el aprender de expertos como el maestro Julio Tobón, que no se pierda este gran trabajo de cartonería, es el compartir. Lo que yo sé lo estoy explotando ya a mayor personas. Y obviamente también estoy aprendiendo de grandes maestros. La cartonería, el empezar a plasmar todo lo que he vivido
Es algo muy emocionante y yo invito a que se acerquen a todo lo que son las cooperativas. Es un compañerismo muy padre. Para Víctor Cedillo, investigador e integrante también de Cronistas Populares, en este tipo de espacios los valores contemplan socializar el conocimiento, tener una horizontalidad en cuanto a los miembros del grupo y el mismo estatus. Así, una cooperativa es una opción de autoempleo y al mismo tiempo una forma de contribuir a dar identidad a los pueblos y colonias, de contribuir también en la disminución de las desigualdades sociales y de las problemáticas que enfrenta la sociedad. Y hay cooperativas de carácter cultural, hay cooperativas de ecoturismo, hay cooperativas que tienen como finalidad la sustentabilidad del medio ambiente, el cuidado del suelo de conservación, el cuidado de los bosques. Hay cooperativas que tienen como objetivo central pues también preservar la identidad, la historia, nuestras tradiciones y bueno, lo que nos da identidad como pueblo, como Ciudad de México. Ahí lo tiene, el trabajo es indispensable para la supervivencia del ser humano y para satisfacer sus necesidades. Y ya escuchamos también los testimonios de quienes se han tenido que enfrentar ante la zozobra de poder contar con él o no, como muchísimos casos que todavía existen allá afuera de personas que aún no pueden acceder a un empleo seguro. Ahora es momento de ofrecerles la segunda parte de este resumen de actividades legislativas que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos con mi compañero Germán Martínez. Y continuamos con la actividad realizada por las y los diputados aquí en el Congreso de la Ciudad de México. La diputada Marisela Zúñiga Cerón presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley de Salud y la Ley de Centros Penitenciarios, ambos de la capital, con el objetivo de reconocer el derecho a una menstruación digna para las personas privadas de su libertad. Asimismo, la aplicación de medidas para que en los centros penitenciarios se les suministre de los insumos necesarios para su higiene personal y cuidado cuando se encuentren en su proceso biológico, para que éste sea llevado de una manera adecuada garantizando en todo momento sus derechos. La propuesta establece que en los centros femeniles, las personas privadas de su libertad tendrán derecho a recibir los insumos, servicios y atención necesaria, indispensable y suficiente a efecto de garantizar su derecho a una menstruación digna, esto a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Salud Capitalina. El diputado Héctor Barrera Marmolejo impulsó una reforma para que las alcaldías de la capital promuevan el empleo y la capacitación laboral de las y los jóvenes. Su propuesta es que a través de la firma de convenios con empresas públicas y privadas se puedan generar vacantes de empleo y oportunidades laborales a quienes egresan de alguna carrera profesional o técnica, obteniendo una primera experiencia laboral. El documento presentado por el legislador detalla que actualmente, de los jóvenes que buscan participar en la economía, 2 de cada 10 no buscan empleo porque no consideran tener posibilidades de encontrarlo o de encontrar un trabajo de calidad. Además de que en el primer trimestre del 2022 se registró una tasa de informalidad del 67.4% para los jóvenes, la segunda más alta después de los adultos mayores y que se encuentra por encima de la tasa de informalidad promedio del país, de 55.2%. Lo anterior, aseguró el legislador, debe ser un tema prioritario que se debe atender desde las alcaldías y en coordinación con el gobierno capitalino. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la ratificación de la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales para ejercer otro periodo de 4 años del 15 de mayo del 2023 al 14 de mayo del 2027 como titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Al presentar el dictamen, el diputado Temístocles Villanueva Ramos detalló que la Comisión de Asuntos Político-Electorales llevó a cabo la evaluación de Vivanco Morales y tras realizar el análisis correspondiente, se resolvió su aptitud para continuar en el cargo. Sandra Araceli Vivanco Morales tomó protesta durante la sesión del pasado jueves. Esta fue la información más relevante ocurrida estos días en el Congreso de la Ciudad de México. Yo soy Germán Martínez y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos de regreso en semana 21.2, prácticamente en la recta final de nuestro programa de esta noche. Y es momento de escuchar de nueva cuenta sus comentarios y opiniones. Para eso mi compañero Antonio Vázquez sale a las calles para saber qué piensan acerca del Día del Trabajo, cuáles son los retos, existen suficientes espacios laborales para las y los capitalinos. En un momento más los escuchamos. Y también aprovecho para invitarlos que se queden con nosotros para ver la segunda parte de la charla con el diputado Héctor Barrera Marmolejo, que preside la Comisión de Protección Civil
Civil, nos habla acerca de otro proceso que se lleva a cabo, la selección de los galardonados a la Medalla al Mérito en Protección Civil. Más de un siglo después de conmemorar y reconocer los derechos en el trabajo cada 1 de mayo, los avances en materia laboral no han sido suficientes para poder hablar de condiciones ideales para los trabajadores mexicanos. A pesar de la importancia de una jornada laboral adecuada para proporcionar una vida balanceada a los trabajadores del país, 3 de cada 10 de ellos trabajan más de 48 horas a la semana y 1 de cada 10 más de 56 horas. 9 horas diarias si trabajan 6 días y 11 horas diarias si trabajan de lunes a viernes. Además, más de la mitad de las y los trabajadores tienen empleo informal, sin acceso a derechos laborales como un fondo de ahorro para el retiro, los días de vacaciones pagados o un contrato legal. La gente en la capital del país nos cuenta acerca de su trabajo y también de cuáles derechos laborales les gustaría que se cumplieran y algunos adicionales que les gustaría tener. Y esto me contaron en las calles de la ciudad. No, para nada. O sea, en muchos casos no se aprovechan de en algunas empresas, sobre todo, pues no sé, del índole call center, cosas así, no se respeta nada, pues cosas como el outsourcing, todo eso. Al final, sí lucran mucho con la necesidad del trabajador y como tal muchas empresas no tienen regulaciones. En algunas empresas y no en todas. Bueno, a mi parecer la mayoría de los jóvenes son los más afectados, porque la mayoría de las empresas donde están contratados, la verdad, a mi opinión, los negrean mucho y no tienen tantos derechos ni tantas prestaciones. Y la verdad, ese es el futuro de nosotros. Como es un despacho jurídico, tenemos bien en cuenta todas las normativas, entonces sí, afortunadamente sí. Procurar más, o sea, cosas como caja de ahorro o un buen financiamiento a su jubilación, ¿sabes? Porque la Afore muchas veces tiene muchas deficiencias y realmente llegan a la edad de la jubilación con 2,000 pesos al mes. Y dime, aquí en México con 2,000 pesos al mes, ¿cómo vas a vivir? Que fuera más motivación para el trabajador, para que pueda desempeñar mejor y con felicidad su trabajo, que le guste para que dé un buen servicio. Exigir un poquito más de tiempo para nosotros para poder estudiar, poder aprender más. Sí, más que nada, ¿no? Usarlo independientemente para uno, para nuestro crecimiento, para nuestros estudios y el tiempo. Yo creo que, bueno, aquí me gustaría uno de las mujeres, que es cuando es su primer día de periodo, que realmente a veces no estamos en las mejores condiciones óptimas para trabajar. Entonces sería muy bueno que nos dieran ese día de descanso a nosotras, porque sí nos cuesta mucho el como que seguir adelante, el salir adelante. Entonces sí me gustaría que hubiera un cambio en ese tipo de cosas, al menos ya sea unas horas de descanso, que nos reduzcan el tiempo. Bueno, pues que respeten su derecho laboral, sí, es lo que les recomendaría. No te puedo decir de primera mano lo que yo he vivido porque, bueno, soy hombre, pero he visto varios, sobre todo hay algo que no se respeta mucho y también es el acoso que he visto de primera mano a compañeras mujeres. Todavía nos falta mucho. Casi por lo general son más favorecidos a veces para puestos buenos, presidencias, eso los hombres. Las mujeres estamos agarrando terreno, pero todavía nos falta mucho. Todavía no es muy igualitario. Pues honestamente no, o sea, yo apoyo a ambos géneros, sí me considero feminista, pero se ve mucha desigualdad. Siempre creen que el hombre tiene mayor oportunidad que la mujer y no demerito sus conocimientos, sin embargo las mujeres pues también pueden hacer más cosas, ¿no? Yo creo que no lo hay. Por ejemplo, puedo contar una experiencia propia. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un call center, soy de Monterrey, ahí me acuerdo mucho que los días de descanso eran los sábados, entonces estaba permitido llevar ropa cómoda y los hombres podían ir en short, pero cuando yo fui en short, ahí sí fue como no puedes andar en short, y fue como pero ellos andan en short, entonces como, ¿dónde está la equidad de género en este caso? Pues en los últimos años se ha visto pues un avance
muy grande, pero considero que hace falta aún así mucho, sobre todo la paga no sigue siendo igual. La verdad es que siento que también es en home office y siento que se podía trabajar las 6 horas perfectamente sin necesidad de que hayan sido las 8 horas. Definitivamente sí, el acomodar nuestros tiempos, el administrarlos, la verdad es que sí reduce mucho, pero pues esta necesidad, esta obligación que los jefes nos imponen de cubrir todas las horas, aunque hayamos terminado nuestro trabajo. Mientras conmemoramos este 1 de mayo y celebramos a los trabajadores y su contribución a la economía mexicana, es pertinente ajustar las exigencias del Día del Trabajo al panorama actual, promover mejoras para crear un mercado laboral que en el futuro esté enfocado en garantizar condiciones adecuadas para las y los trabajadores, que impulsen además el bienestar social y permitan tener un empleo estable, ser más productivos y proveer para sus familias, al mismo tiempo que llevan una vida equilibrada. Hace 100 años se demandaban condiciones humanas. Hoy en día la gente es más consciente y tiene más necesidades y exigen más. Así fue lo que nos contaron. Estas son las voces de la ciudadanía. De mi parte es todo. Regreso con ustedes al estudio de Semana 21.2 y por acá nos vemos la próxima semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en Semana 21.2 hablando de un tema fundamental y que es sumamente importante para todas y todos, no solo los capitalinos, sino prácticamente para la población entera, que es la protección civil. Y el diputado Héctor Barrera ya nos explicaba el trabajo que realiza la comisión que él preside, pero además estos ejercicios que recientemente, hace una semana prácticamente, estuvimos realizando el macro simulacro. Estos ejercicios, diputado, bien decía, son importantes porque miden la capacidad de reacción ante una catástrofe natural real que pueda ocurrir. Y sabemos que es necesario seguir implementándolos, pero dadas las coincidencias que también ya hemos vivido, hay gente que dice que ya no se deberían realizar. ¿Qué opinión le merece esto? Primero, no hay ningún estudio técnico que pueda enlazar a un simulacro con el suceso real, ¿no? Segundo, siempre estamos diciendo que prevenir es vivir, siempre hay que apostarle a la prevención en lugar de la reacción, y creo que los simulacros bien llevados a cabo son parte del fomento a la cultura de la resiliencia, para saber qué hacer, cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Sabemos lo devastador que puede ser un movimiento telúrico. Sí. Y hay que saber a dónde estar, cómo salir, cómo evacuar un inmueble, y todos debemos estar preparados y capacitados. Y obviamente aquí hablemos del recinto, que es donde a veces nos ubicamos o donde estamos. Cada uno de las gentes que nos escuchen, pues obviamente tiene que tener un espacio seguro, y hay estrategias para eso, hay capacitaciones para eso. Nosotros, la legislatura pasada, aprobamos un plan familiar de protección civil y gestión integral de riesgos, que obviamente pues está a sus órdenes y lo tenemos en la página de la comisión, o si nos gustan contactar a través del correo electrónico institucional y les podemos hacer llegar un ejemplar. Y nos habla de todo lo que podemos hacer previniendo. Por ejemplo, hablemos de los documentos personales. Le podríamos preguntar a mucha gente, oye, ¿tienes tus escrituras públicas en una USB, ahora los chavos, o en la nube? Todo pues, digital. Todo digital, pues muchas y muchos no tenemos esa cultura. Esa es parte de la cultura de la resiliencia, esa es parte de la cultura de la prevención. Los simulacros apoyan, ayudan, simplifican, salvan vidas cuando se toman con la absoluta seriedad, con la absoluta responsabilidad, y se toman definiciones inmediatas, reales, porque hay una capacitación. Vimos la tragedia que sucedió en Chihuahua. Sí. Falta de prevención, falta de capacitación, falta de de cumplimiento de protocolos. Entonces creo que eso no podemos darnos el lujo nadie de que suceda. Sabemos que siempre hay un abanico de oportunidades. Aquí lo vimos, en algunas ocasiones no abrían las puertas laterales. En este último simulacro se abrieron. Y es más fácil, es más rápido que la gente salga.
Estamos en un inmueble que tiene más de 100 años. Entonces, obviamente es un inmueble que tiene ya muchas décadas de haberse construido. Son inmuebles, sin lugar a dudas, vulnerables o expuestos. Mas, sin embargo, tenemos que saber cómo actuar. Yo siempre creeré que la prevención salva vidas. Yo siempre creeré y siempre la apostaré porque fomentemos esta cultura. Sí. Esta cultura de la resiliencia. Por eso se formó el Consejo, porque nos viene a dar una visión diferente para estar siempre preparados y Aprender capacitados. de todas esas experiencias que, por muy duras que sean, nos dejan lecciones como sociedad, Claro. y que sin duda alguna es importante el reconocimiento de la mano de lo que hace la comisión que preside con bomberos. Por ejemplo, Sí. recuerdo que el año pasado tuvimos bomberos y la entrega de la medalla es importante, diputado. ¿Ya recibieron los perfiles? ¿Ya tienen la selección? ¿Cómo van en este Ya tema? recibimos los perfiles, estamos en este análisis de los perfiles. Hubo gente de bomberos, hubo gente de la Marina, hubo gente del Ejército, hubo gente de la sociedad civil, hubo gente que acudió a Turquía, ¿no? Ahora en estos lamentables hechos, este terremoto que hubo en Turquía, en alguna ocasión hemos reconocido a los topos. Son gente que expone su vida, que arriesga su vida para salvar la de otro, y su incentivo, cuando menos aquí desde el Congreso, pues es otorgarles esta presea. Para ellos, la verdad que es algo que les deja un excelente antecedente, porque en muchas ocasiones lo comparten con su familia, y su familia entiende al ser humano que sale a trabajar y quién sabe si regrese, pero por salvaguardar la vida de los demás, ni siquiera por salvar la propia. Entonces creo que lo mínimo que merecen estas personas, estos héroes sin capa, pues es que se les dé un distintivo, un reconocimiento. Y a veces ellos quieren hasta estar en el anonimato, Sí, pero ¿no? creo que es injusto, porque siempre se han dedicado, hay mucha gente que dedica su vida a prepararse, capacitarse, a estar a la altura de las eventualidades, de los riesgos, de las situaciones de emergencia, y hay que apoyarlos y hay que ayudarlos. Las organizaciones civiles, recuerdo que también hace un año por ahí estaba Fundación Cadena, que es una organización internacional que prácticamente en el momento en el que ocurre un sismo, ellos se movilizan para llevar todo tipo de ayuda. Y no es una persona, son cientos de personas que están ayudando. La Ciudad de México se caracteriza por eso, diputado, por la solidaridad y la empatía. Tenemos todavía mucho que hacer en materia de protección civil. Sí, claro, hay muchas cosas que hay que hacer por la protección civil. Yo creo que a quienes hay que reconocer en todo momento es a los habitantes de la capital, que siempre cuando se suscita alguna situación de emergencia, están ávidos para solidarizarse con quien ha sufrido algún menoscabo en su patrimonio, en su integridad física. Lo vimos en el 2017 cuando mucha gente salió a las calles y fueron los que primero intervinieron. Fueron los que sacaron sus palas, sus picos, sus guantes y empezaron a alzar la mano si escuchaban ruidos abajo de los escombros, porque además el del 17 en comparación con el del 85 es que en el 85 no había redes sociales, en el del 17 ya. Entonces, claro que ahora este tema de las redes pues vino a abonar para ayudar a tener una intercomunicación más rápida, más ágil, de en dónde se habían caído edificios, de en dónde había gente atrapada y poder llegar de una manera más eficaz. Y todos o muchos estuvimos tratando de ayudar en diferentes lugares, tragedias, complicaciones y lamentablemente hubo pérdidas humanas. Por eso siempre lo diré en tribuna y en los espacios que nos permiten hacerlo. El hablar de protección civil es algo trascendental, no solamente en el discurso demagógico cuando se da una situación de emergencia. Para la atención de protección civil se requieren recursos, se requiere equipamiento, se requiere tener los elementos necesarios para la atención de emergencias en la Ciudad de México. Se necesita tener unidades de protección civil, se necesita tener todo lo necesario para poder atender las eventualidades.
Yo lo he dicho, he presentado reservas cuando están las discusiones de presupuesto para que se reconozca esto y se pueda dotar a la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos con un mayor presupuesto, porque tú lo sabes, es la Secretaría que menos presupuesto tiene, la primera, la última o la penúltima de las que menos presupuesto reciben en la Ciudad de México. Entonces esto pues, nos deja como muy en una incertidumbre, porque por un lado hay muchas y muchos que utilizan el discurso como discurso demagógico, pero cuando se trata de en verdad hacer la diferencia, cuando se trata en verdad de tomar definiciones concretas, que es de dotar de lo mínimo indispensable a la Secretaría para que pueda cumplir con sus funciones, para que pueda cumplir con sus trabajos, para que pueda implementar estrategias, para que amplíe, incluso para que amplíe la plataforma Céntica, ¿no? Que es una plataforma importantísima, créanmelo, para que la gente, la sociedad intervenga en temas de protección civil y que está por la ley. Pero cuando hay carencia de tema recursos, pues obviamente la atención de emergencias se vuelve complicada, se vuelve difícil. ¿Cuánta gente tiene el área de emergencias de la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil? Pues es mínima. A eso aumentar las unidades de protección civil de todas las alcaldías. Pero al final vivimos en una ciudad de 9 millones de habitantes. Creo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha sido castigada por este gobierno, que no le ha apostado a la prevención, que no le ha apostado a la cultura de la resiliencia y que no ha estado a la altura de las necesidades de la atención de las emergencias, porque pues es bien fácil utilizarlo nada más como discurso. Hay que apostarle porque es inversión, es inversión en la fomentación de una cultura de resiliencia. En otros países, el similar de protección civil se encuentra dentro de las primeras en suficiencia presupuestal. Y aquí en la Ciudad de México no. Ahí está el pendiente que hay que Hay un atender pendiente, claro. y aprender, por supuesto, de Claro. él, porque no estamos exentos de cualquier situación que se pueda Así presentar. es. Diputado Héctor Barrera, le agradezco mucho que converse con nosotros, que nos hable de los avances y también de los pendientes que hay en materia de protección civil. Agradecido yo, qué bueno que tengan este tipo de bloques, este tipo de espacios para poder conversar con la ciudadanía y decirles que obviamente es súper importante tener esta cultura de resiliencia, es súper importante apostarle a la protección civil, gestión integral de riesgos y también a los jóvenes, a los niños que no han visto lo devastador que es un sismo, atender las indicaciones adecuadas para llevar a cabo de forma pertinente todos y cada uno de los pasos en el tema de protección civil y potencializar la plataforma Céntica, que es que la sociedad intervenga en la cultura a través de la capacitación, preparación y fomento de protección civil. Gracias. Ahí afuera hay mucha gente experta en la materia, así que será de gran utilidad para todos. Gracias, Gracias. diputado. Gracias a ustedes por habernos acompañado y recuerde que tenemos una cita el próximo fin de semana para una emisión más de Semana 21.2.